Le suplico, Señor, que bendiga la lectura, los comentarios que en esta mañana se van a hacer sobre este pasaje de Romanos capítulo 1. Le suplico que sea su Espíritu Santo el que ministre cada vida, Señor. Deme la sabiduría, las palabras fáciles de entender. Ayúdenos para que nada nos distraiga, Señor, y que seamos bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido sea don Julio también, que aquí está con nosotros. Siempre nos sentimos contentos con su presencia, la presencia de nuestro querido vecino, don Julio. Hermanos, también queremos enviar un saludo a los hermanos que nos ven por medio de ese mundo virtual, hermano, de ese milagro tecnológico como es la internet. Gracias, hermanos, porque ustedes están pendientes de lo que estamos haciendo. Que el Señor les bendiga a cada uno de nuestros hermanos que a esta hora están conectados, ¿verdad? Se dice, ya para escuchar pues lo que la palabra del Señor dice en esta mañana. Amados hermanos, en esta mañana vamos a tratar un tema que se llama la justicia de Dios introducida. Así se llama el tema. La justicia de Dios introducida. O si usted quiere, para encontrarle un mejor sentido al tema, podríamos decir la justicia de Dios presentada. De hecho, hermanos, presentada por el apóstol Pablo. Esta mañana vamos a comenzar a estudiar los primeros capítulos de la epístola a los romanos. La carta a los romanos, sabemos, hermanos, que fue escrita por el apóstol Pablo. Al menos en la versión que se revisó en el año 1960 de Reina Valera, y entiendo que en la mayoría de las versiones, en el encabezado de cada libro, muchas veces, al menos cuando se trata de las epístolas, hermanos, en el encabezado, ahí aparece el escritor. Romanos es un caso pues fácil de entender quién es a quien Dios inspiró para escribir esta carta. Y dice en la parte, en el encabezado del libro o de la carta, la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. ¿Ah? De tal forma que el remitente, el escritor, es el apóstol Pablo y va dirigida a la iglesia en Roma. Por esa razón, hermanos, el tema se llama en esta mañana la justicia de Dios introducida o presentada. Ahora, yo quiero decirles esto, miren, hermanos. Vamos a considerar dos aspectos, o quizá de ese tema general, vamos a desglosar dos subtemas. El subtema A puede llamarse así. Vamos a considerar en la primera parte, en la parte A, los aspectos personales del ministerio de Pablo. Eso es lo primero que vamos a ver. Los aspectos personales del ministerio de Pablo. Y en el punto B, quizás no lo podamos estudiar hoy, hermanos, pero le vamos a dar seguimiento cuando Dios nos lo permita. El punto B se llama el alcance práctico del ministerio de Pablo. Entonces, ese es el tema general y ese es el breve desglose que le vamos a hacer a este tema. Repito, el tema general se llama la justicia de Dios introducida o presentada por medio del apóstol Pablo o a través del ministerio del apóstol Pablo. Hermanos, esto es lo que vamos a estar viendo. Y yo les suplico en el nombre del Señor que pongamos cuidado, hermano, en cada punto que vamos a tratar, cada idea que vamos a compartir. Pongamos cuidado, hermano, pongámosle atención a lo que vamos a decir. Dios sea el que nos bendiga a través de la lectura de su palabra. Eso es lo que vamos a ver. Ahora, yo quiero hacer una reflexión, miren, hermanos. Miren, las hermanas de la cocina ya están también bien atentas. Así tiene que ser. Quiero decirles esto, miren. Hermanos, vamos a estudiar los primeros capítulos
de la epístola a los romanos. Ahora, hermano, pensemos en esto. Fíjense que el escritor de esta epístola bien pudo pensar en otros temas. El apóstol Pablo bien pudo predicar otros temas, otras verdades que se encuentran en la carta a los romanos. Por ejemplo, mire, quizás el apóstol Pablo pudo hablar de la creación, ya que Romanos enfoca la creación. Quizás Pablo pudo hablar de la creación. A lo mejor el apóstol Pablo pudo hablar de la santidad de Dios. Romanos trata la santidad de Dios. Quizás el apóstol Pablo, en su vasto conocimiento teológico, pudo hablar también sobre el pecado del hombre. Bien pudo tratar ese tema el apóstol Pablo. Quizás pudo haber ahondado en el tema del regreso de nuestro Señor Jesucristo, que también se trata en la epístola. O pudo hablar de los dones espirituales, ¿verdad? O quizás de liderazgo en la iglesia local. Bien pudo haberlo hecho. Pero es interesante. Es cierto que todo lo mencionado son verdades importantes. Sin embargo, el apóstol Pablo trata un tema en particular. ¿Y sabe cuál tema es? Es el tema del evangelio. El tema del evangelio. Espero, hermano, que usted no llegue a un momento en el que diga, ¿y por qué tanto evangelio? ¿Sabe por qué tanto evangelio? Porque eso es lo que más falta en las iglesias. Sí. ¿Por qué tanto evangelio? Porque es lo que más se ausenta de las iglesias. El tema sencillo del evangelio. Es más, hermano, si usted le pregunta a muchos feligreses, a gente que asiste a las iglesias, ¿qué es el evangelio? Hay personas que dicen muchas cosas. Nosotros hemos dicho, hermano, comenzando por el significado, se dice etimológico de la palabra evangelio. ¿Qué es el evangelio? Fíjense que la palabra evangelio, como usted lo sabe, es una palabra compuesta. En el idioma original, en lugar de evangelio, al transliterar, se lee más o menos así: Evangelion o Evangelion. Así se lee. Es una palabra compuesta. El prefijo eu quiere decir bueno o buena. Y la parte final, agelion o agelion, quiere decir mensaje o noticia. Si unimos ese prefijo con esa raíz, podemos definir entonces el evangelio como el buen mensaje o la buena noticia. Por eso, hermano, es bien dicho. Cuando decimos que el evangelio son las buenas noticias o las buenas nuevas de salvación al hombre. Y eso es lo que quiero que consideremos ahora, a la luz de la carta a los romanos. ¿De qué vamos a hablar? De las buenas noticias para salvación al hombre. Dicho sea de paso, hermano, de la única buena noticia que puede dar salvación al hombre. Ahora, es interesante, miren, que en la carta a los romanos se usan algunos términos sinónimos para el evangelio de la gracia de Dios. Fíjense que en la epístola a los romanos, al evangelio de la gracia de Dios, también se le llama el evangelio de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque es la manera de cómo Dios, a través de este mensaje, salva al hombre. Se le llama también el evangelio de su Hijo, de cómo este mensaje gira en torno a su Hijo, en torno a Cristo, a nuestro Salvador. También se llama el evangelio de Cristo. O sea, de cómo este mensaje está enfocado en Jesucristo, porque ese es el enfoque central del evangelio, Jesucristo y no otra persona. También se le llama el evangelio de la paz, de acuerdo a Romanos capítulo 10. Y habla de cómo este mensaje ofrece paz para con Dios. Pero también en otros escritos de Pablo o de otros escritores sagrados, por ejemplo, miren, en Efesios se le llama el evangelio de vuestra salvación, porque es la manera de cómo este mensaje ofrece a pecadores
inmerecidos el regalo de Dios, es decir, la salvación. En el libro de Hechos, al Evangelio de la gracia de Dios se le llama también así, el Evangelio de la gracia de Dios. Es ver cómo la gracia de Dios es destacada en el Evangelio. Hermanos, siempre acostumbramos a hacer una pequeña retroalimentación y no piense que lo habíamos olvidado. El domingo anterior hablamos, el tema del domingo anterior, para los hermanos que no pudieron estar, el tema del domingo anterior se llamó la importancia de la gracia. ¿Acaso nos apartamos del tema? ¿Rompimos la hebra de la temática que estamos tratando? No. A propósito lo hicimos, hermano. El domingo hablamos de la importancia de la gracia. Y si usted recuerda, vimos, hermano, los dos significados de la gracia. Primero hablamos de un significado primario de la gracia y después hablamos de un significado secundario. Dijimos que en el significado primario de la gracia es el favor inmerecido de Dios para el hombre, que ni lo merece y que tampoco lo puede ganar. Eso es la gracia en su sentido primario. Pero en su sentido secundario, dijimos que la gracia alude a una actitud mental de gratitud. En otras palabras, hermano, y de una manera sencilla, básicamente hay una gracia descendente cuando nosotros recibimos el favor de Dios y que nos da salvación, pero hay una gracia ascendente cuando nosotros damos gracias a Dios por la salvación. Y es más, recordamos, hermanos, de que a diario se hace memoria de ese término lindo como es la gracia. Siempre que nosotros agradecemos por un favor, por un don recibido, nos estamos acordando de la gracia de Dios. Cuando usted le dice, por ejemplo, a su esposo, gracias, esposo, por estas flores tan lindas que me trajiste. Gracias. Está usted expresando su gratitud por un favor recibido. Pero también, hermanos, dijimos y nos hicimos esta pregunta: ¿por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia? Dijimos, primero, porque la gracia de Dios es la base para recibir el regalo de la salvación. ¿Qué dice Efesios 2:8? Usted conoce el pasaje. Porque por gracia soy salvo. Pero en segundo lugar, dijimos que la gracia es el medio para vivir la vida cristiana piadosa, de acuerdo a la enseñanza de Tito, capítulo 2, versículos 11, 12 y número 13. En tercer lugar, dijimos que la gracia de Dios es la base para el crecimiento espiritual genuino. De acuerdo a la enseñanza de segunda epístola de Pedro, capítulo número 3. Y dijimos en el numeral 4 que la gracia de Dios es la fuente del servicio cristiano que honra a Dios. Así lo enseña 1 Corintios, capítulo 15. Y en el numeral 5 dijimos que la gracia de Dios es el enfoque del mensaje del evangelio que debemos proclamar, según lo enseña Hechos, capítulo número 20. Y luego también dijimos en el punto 6 de que la gracia de Dios es la verdad en que Dios quiere que los creyentes sean establecidos. Así lo enseña Hebreos capítulo 13, versículo 9. Y finalmente, dijimos que la gracia de Dios es la regla de vida para todo creyente. Romanos capítulo 6, versículo 14. Ahora, yo quiero compartir con ustedes algo interesante. A menos a mí me parece interesante. Y yo quisiera que también a usted. Fíjese, hermano, que algunos teólogos de renombre, predicadores contemporáneos, han dado su criterio sobre la epístola a los romanos. Y es de poner mucha atención, hermano. Por ejemplo, ¿qué dice Martín Lutero sobre la epístola a los romanos? Dice que Romanos es la verdad, es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento. Mire qué criterio más interesante. Porque contiene el evangelio más puro. Y es digna y acreedora, no solamente que cada creyente la conozca, palabra por palabra. Estamos hablando de la epístola a los romanos. De corazón. Sino que se ocupa a sí mismo de ella cada día, como el pan cotidiano del alma. Porque es imposible que sea leída o estudiada profundamente. Pero mientras más uno la estudia,
más preciosa llega a ser y más dulce su sabor. Es la opinión de Martín Lutero sobre la carta a los romanos. Hay un predicador también que vierte su criterio, de apellido Vernon McGee. Dice él: permítanme animarles a hacer algo que les proporcionará resultados maravillosos. ¿Y sabe qué es? Lea el libro de Romanos y léalo regularmente. Esta epístola requiere de todas las fuerzas mentales que nosotros tengamos. Y en adición, necesita ser impregnada con oración y súplica para que el Espíritu Santo nos enseñe. Pero también el creyente debe esforzarse por conocer Romanos, porque este libro da al creyente una sólida base, de la fe. Este es el único pensamiento que yo conozco de Chester McCauley. No sé mayor cosa de él, pero hago mención también de lo que él opina sobre Romanos. Dice que conocer la carta a los romanos es conocer el cristianismo. Ignorar Romanos es estar en oscuridad espiritual. Romanos no es simplemente una epístola acerca del Evangelio. Romanos es el Evangelio. Y Henry Ironside dice: no hay duda que la epístola a los romanos es la declaración más científica del plan divino para la redención de la humanidad, que agradó a Dios darnos. Hay un francés de apellido Godet que dice que la reforma fue sin duda la obra del espíritu de la epístola, a los romanos, así como la de Gálatas, a la probabilidad de que cada avivamiento espiritual en la iglesia estará conectada con causa y efecto, con una comprensión más profunda de este libro. No hay otro libro más importante en la Biblia para nosotros como creyentes, hermanos, como es el libro de Romanos, entre otros, por supuesto, el cual necesitamos estudiar y conocer. Por esa razón, hermanos, vamos a ver dos aspectos, como ya dijimos. Primero, los aspectos personales del ministerio de Pablo, y luego el alcance práctico del ministerio de Pablo. Quiero suplicarles, hermanos, que por favor busquemos en nuestras Biblias precisamente la epístola a los romanos. Y en esta mañana, como ya lo dijimos, hermanos amados, y espero que usted ponga atención, interés en la palabra del Señor. Hermano, como decía el pastor, no en lo que diga el predicador, ¿verdad? Concentrémonos en lo que diga la palabra de Dios. Y quiero darle una técnica. Mire, cuando usted sienta que se va dormitando, que le va dando sueño, haga lo que hacía una hermana que yo conocí en una iglesia allá. Se levantaba de la silla y se ponía hacia un ladito de la pared. Y hasta que le pasaba el sueño, ya ella se volvía a sentar, ¿verdad? Porque a veces los predicadores, bueno, yo en lo particular no soy de los predicadores. Yo quisiera ser atractivo, rubio, hermano, pelo largo, guapo, para que, no, lamentablemente, pues nos vamos a conformar a las necesidades del ponente, ¿verdad? Pero quiero que leamos los primeros 7 versículos del capítulo 1 de Romanos. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, oigan, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, hay algunas cosas muy generales que ya las sabemos. Por ejemplo, miren, ¿qué sabemos del apóstol Pablo? Porque es la primera palabrita que aparece en la epístola como remitente, como escritor de la carta. ¿Qué sabemos del apóstol Pablo? Bueno, hermano,
La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo fue un religioso, perseguidor de la iglesia del Señor. Ahora, yo quiero preguntarle, hermano, siendo que el apóstol Pablo fue un religioso, como él mismo lo manifiesta, celoso, dice él, de la tradición de sus padres. Sí, porque eso dice Filipenses capítulo 3, en los versículos 4 y 6, quizás en el versículo 6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, dice que es en la ley irreprensible. Es decir, Pablo fue un religioso de primer nivel. Yo quiero hacerle una pregunta, hermano, y quiero que cuando yo le haga la pregunta usted recuerde y hagamos un examen, le dicen los que saben hablar, un examen introspectivo. Es decir, que registremos ahí, ¿verdad?, en la canastita de nuestro interior. Cuando usted ve a una persona religiosa, ¿cuál es nuestra actitud hacia esa persona? Yo conozco personas religiosas. Yo tengo vecinos religiosos. A veces me lanzan indirecta. Sí, a veces me lanzan indirecta. A veces me ponen a cantar. Estaba cantando una vez una vecina un canto que a mí me gustaba oír cuando yo iba a la iglesia. Una espiga dorada por el sol, decía la señora. Y yo escuchando. Y lo curioso es que lo canta cuando anda barriendo y yo estoy afuera. Y yo me meto, ¿verdad? Estaba trasteando la moto. Cuando yo me voy para adentro, como que se le acaba la batería a ella. Cuando yo salgo, ella sigue cantando, ¿verdad? Entonces, yo como a veces me doy por aludido, ¿verdad? ¿Sabe usted que todos mis compañeros de trabajo son religiosos? Todos mis compañeros de trabajo. Ahí tengo algún hermano que es creyente, pero la mayoría de compañeros de trabajo son religiosos. Y también a veces me lanzan indirectas, ¿verdad? Yo en las reuniones de trabajo, hermanos, Dios sabe, cada vez, es más, no solo cuando se me presenta la oportunidad, busco la oportunidad para testificar de la palabra de Dios. Pero fíjense que he aprendido algo. Nunca le lanzo críticas religiosas a mis compañeros. Que yo me voy a poner a hablar que de la Virgen, que los santos, que aquí. No lo hago, hermano. Porque yo le pregunto, ¿tendrá algún beneficio, algún fruto eso? ¿Verdad que no? No lo hago. Pero ¿sabe qué hago? Les presento la palabra de Dios. Hace poco les dije que a menos que se oiga el evangelio, hay esperanza para el hombre. De otro modo, no hay esperanza para el hombre. Ahora, ¿por qué le hago el comentario? Porque Pablo era religioso. El apóstol Pablo era un religioso. Y no era un religioso común y corriente, hermano. No era un religioso de domingo. No. Su celo religioso lo convirtió también en un perseguidor de los creyentes. ¿Qué aprendemos en Hechos capítulo 7, por ejemplo, en los versículos, al mencionar los versículos pertinentes, el versículo 56 y 58, al final del 58, dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Y quién era Saulo? Sí, fue quien antes de tener su experiencia con Cristo, era Pablo, el apóstol Pablo, Saulo. Dice que cuando mataron a Esteban, los testigos de aquel acontecimiento, a Esteban lo mataron a pedrada. Dice que pusieron su ropa a los pies del apóstol Pablo. Ese tipo de religioso era el apóstol Pablo. Yo fui religioso, hermano, como les he contado y les he testificado. ¿En qué consistía mi oficio religioso? Bueno, en la Semana Santa hacíamos una alfombra, ahí por el banco de la silla. Bonita nos quedaba. Pero en eso consistía. Yo no era perseguidor de los creyentes. Dice en el capítulo 8, con relación a Pablo, en los primeros versículos, y Saulo consentía en su muerte, es decir, en la muerte de Esteban. Ahora, cuando dice ahí la palabra, y Saulo consentía, ¿sabe qué dice la versión NBI? Que Saulo daba su aprobación. Eso dice. Cuando estaban lapidando a Esteban,
Saulo estaba aprobando lo que estaban haciendo aquellos que mataban a pedradas a Esteban. Y dice en ese mismo pasaje, en el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era el apóstol Pablo. Otra vez la pregunta: ¿tiene usted vecinos religiosos? ¿Cómo es su relación con los vecinos religiosos, hermano? Deberíamos de trabajar relación con nuestros vecinos. Somos enemigos de nuestros enemigos porque ellos van a la iglesia, a las procesiones. Cuando usted pueda, sírvales. Yo les sirvo a los vecinos. Ya he sacado el carrito que Dios me ha provisto, hermano, en la noche para servirle a mis vecinos. ¿Quién sabe, hermano, si esta gente no tenga la experiencia que tuvo Pablo? ¿Y qué experiencia tuvo el apóstol Pablo? La conversión de Pablo fue dramática, hermano. Yo creo que los efectos especiales no alcanzarían a reflejar la experiencia de Pablo con Cristo. Como lo aprendemos, hermano, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. El pasaje es largo, hermano, y el tiempo corto. Por eso no podemos detenernos en cada detalle. Pero yo le pido un favor en el nombre del Señor. Esta noche, o cuando usted llegue en la tarde, en su devocional, lea Hechos capítulo número 9, por lo menos los versículos del 1 al 18. Y allí está, hermanos, allí está contada con detalle la experiencia que transformó al apóstol Pablo. Dice, hermano, que el apóstol Pablo iba y dice que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos. Pero se le apareció el Señor en una luz del cielo. Es a lo que se le llama una teofanía. En una luz del cielo se le apareció el Señor y lo tiró al suelo. Y dice que Pablo, temblando, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad. Y ahí le dio indicaciones al apóstol Pablo. Usted lo puede leer en el capítulo número 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, hermano, como estamos en el subtema que se llama los aspectos personales del ministerio de Pablo, y hemos leído los primeros 7 versículos del pasaje, yo quiero que hablemos un poquito de algo que usted ya conoce. ¿Dónde lo aprendimos? En el capítulo número 6 de Romanos. Por eso comenzamos con el capítulo 6 de Romanos. Ahora, ¿qué aprendemos de Pablo? En el versículo 1 del capítulo 1, en la primera parte. Dice, Pablo, ¿cómo se identifica Pablo a sí mismo, hermanos? Siervo de Jesucristo, correcto. Póngale pinturita ahí a la palabra siervo. Siervo de Jesucristo. ¿Qué aprendimos en el capítulo 6 acerca de un siervo? ¿Qué quiere decir siervo, hermanos? Quiere decir esclavo. Entonces, número 1. La perspectiva de Pablo era la de un esclavo. Hoy, Pablo se consideraba un esclavo. Y ya explicamos, hermano, que la palabra esclavo en el Nuevo Testamento, en el idioma griego, es doulos. Doulos. Ahora, quiero aclarar esto. El doulos era un esclavo o un siervo doméstico. Es decir, era un esclavo de una casa. Por ejemplo, como ya sabe usted de que la esclavitud era una institución en el tiempo bíblico, si yo tenía capacidad, yo bien podía ir al mercado de los esclavos y comprar un esclavo. ¿Para qué? Para que me sirviese en mi casa. Pablo está hablando de que él se considera un esclavo, un doulos. Pero yo quiero recordarle una ilustración muy linda, mire, hermano. Yo quiero pensar en otra naturaleza de esclavo, porque la ilustración me parece, hermano, que puede ayudar a nuestra habilidad mental para que se afirme mejor la enseñanza. Mire, el esclavo también, antes, en los tiempos antiguos, los esclavos se encargaban de mover los barcos o de mover las embarcaciones. Yo ya he usado esa ilustración, me parece muy útil, muy buena.
un esclavo era el que se encargaba también de mover la embarcación. Yo recuerdo, hermano, que cuando yo era un niño, un cipotillo chiquito, yo crecí en el barrio de Usique. Ya le he explicado que en el barrio de Usique solo habían como 3 televisores en todo el barrio. Y yo recuerdo que a mí me gustaba ir a ver televisión donde un señor que tenía tienda. Él tenía tienda. Hasta ahora entiendo que ese hombre era un estratega. Ese hombre, mire, manejaba una estrategia de mercado de primer nivel. Mire cómo es Dios, miren su misericordia. Lo que pasa, hermano, que a veces las condiciones no se prestan para que la gente se realice. Pero ese hombre bien pudo haber sido el CEO de McDonald's, o de la Wendy, o de Almacenes Fimán, yo no sé. Era un estratega. ¿Sabe qué hizo? El hombre compró un televisor y él tenía tienda. Hermano, cuando llegaba la gente que quería ver televisión, que la televisión era una novedad, una gran caja así negra, blanco y negro, pedían permiso, pero le compraban. Y era un charamusquero, hermano, y una humazón a cigarro allá en esa tienda. Y yo me sentaba en un mostrador. Él daba permiso, como yo era un niño, me sentaba en un mostrador. Pero lo que quiero decirles es, todos los sábados en la tarde yo no me perdía a Tarzán. No, hombre, que yo me iba a perder a Tarzán. Fíjate que el programa creo que comenzaba a las 2 de la tarde. A la 1, hermano, no había encendido el teléfono y yo ya estaba ahí haciendo fila para ver a Tarzán. Y le hago mención de esto porque tal vez su mente, hermano, se remonta a aquel entonces. En Tarzán, que era un héroe salvaje, Tarzán, a veces tenía que luchar contra piratas malvados que llevaban sus embarcaciones. Y era común ver que en las embarcaciones iban los remeros adentro del barco. Eran unos pobres negritos que iban remando adentro del barco. Pero aquellas eran embarcaciones enormes, hermano. No, hombre, era largo aquellas cosas. Y a mí me gustaba ir a ver. Pues quiero decir que esos que movían los remos eran esclavos. Pero se les llamaba tirremes. Espero que no se les olvide el nombre. Tirreme. A veces dicen trirreme. Tri para 3 y reme de remo. Porque cada remo, cada paleta que medía como 10 metros, ocupaba 3 esclavos o 3 remeros. Pero yo lo he aprendido como tirreme. Ahora, esto es lo que le quiero decir. El tirreme era un esclavo. Habían varias docenas, hermano, de esclavos o de remeros en esas embarcaciones, porque eran gigantes, eran barcos mercantes. Pero habían unas cosas interesantes. El tirreme seguía el ritmo de un tambor. Ahora, el tambor lo sonaba el capitán. A cada golpe de tambor había un impulso. ¡Bum! 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 Y el remero, hermano, moviendo aquella enorme nave. Pero era el capitán el que marcaba el ritmo. Y la velocidad. Hagamos una aplicación, hermano. Nuestro Señor tiene su ritmo. Sí, Él es el que marca el ritmo. A veces el Señor va lento. A veces Él va lento. A veces nosotros, hermanos, no vemos, por ejemplo, que el hermano mejora, ¿verdad?, en su vida. A veces no vemos, hermanos, que la iglesia avanza. Hermano, el Señor tiene su ritmo de trabajar. Yo le quiero decir, mire, hermano, quiero recordarle, hermanos amados, el tiempo debería de ser en la vida de los creyentes nuestra hamaca de descanso, pero no debería de ser nuestro letal asesino. El tiempo. Hermano, dejémosle el tiempo al Señor. Como dicen por ahí, no comamos ansias. El Señor tiene su ritmo de trabajo. Él tiene su ritmo para su obra. Por supuesto, hermano, nosotros hacemos, sus siervos, sus esclavos, vamos haciendo lo que Él nos va marcando que vayamos haciendo. Hermanos, supongamos que alguien se salga del ritmo del tambor del capitán en las embarcaciones. De nada ayudaba.
¿Qué iba a hacer, por ejemplo, la fuerza superior de un solo remero si la comparábamos con 300 remeros? Nada. Lo mismo sucede en la iglesia, haciendo una aplicación. ¿Qué pasa si yo me salgo del ritmo? Nada. Más es lo que me puedo enfermar, me puede dar un ataque. ¿Contribuye en algo? No. Pensando en las embarcaciones de las cuales le estoy hablando y estamos usando la ilustración, los remos medían 10 metros. Yo no sé si 10 metros es lo largo de este corredor, es 10 metros. Eso medía cada remo. Y se necesitaba 3 remeros o 3 tirremes para cada remo. Y había una condición importante, que debían de remar juntos. Debían de remar juntos. Para eso servía el tambor ejecutado por el capitán, para que hubiese sincronía. Sigamos con la aplicación. La iglesia es un cuerpo, hermano, que no se nos olvide. La iglesia es un cuerpo. Tenemos que trabajar, hermanos, en sincronía, como un equipo perfectamente coordinado. Pero había un hecho importante, hermano. Yo no sé si usted se fijó. Los remeros de las embarcaciones iban en el fondo de la nave. En el fondo de la nave, en un cuarto del fondo, en un cubil así en el fondo. No veían al capitán, ¿no? Ellos solo obedecían el golpe del tambor. Y podemos seguir con la aplicación, hermano. Lo mismo nos sucede a nosotros. Así como los esclavos no veían el rumbo de la nave, ni por dónde lo llevaba el capitán, ellos su trabajo era remar, oír la voz del capitán y trabajar en cuanto a la voz del capitán. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los creyentes? Lo mismo. Tenemos que caminar por fe, por fe, por fe. El Señor va marcando la dirección. Él sabe por dónde lleva la iglesia, para dónde la lleva, hermano. Nosotros lo único que tenemos que hacer es oír, obedecer el ritmo, la velocidad de la voz de nuestro capitán. Es interesante, hermano, que ninguno de los tirremes objetaba o contradecía que el capitán va muy rápido, que va muy despacio. No, nadie objetaba nada, porque ellos eran obedientes y sumisos a la voz de su capitán. Lo mismo tenemos que hacer nosotros los creyentes, hermano. Tenemos que ser obedientes a la voz de nuestro capitán, de nuestro Señor. Hermanos, ahí está esa ilustración. Y dice el apóstol Pablo en el versículo número 1, siervo de Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos en primer lugar? La perspectiva del apóstol Pablo era la de un esclavo, la de un siervo. Pablo, como todo pecador, esa fue la manera en la que él se consideró a sí mismo. Redimido por Dios, por supuesto, pero fuera del mercado de esclavitud del pecado. Así como lo dice 2 Corintios capítulo 4, que es un pasaje que ya leímos. ¿Qué dice 2 Corintios 4 y el versículo 5? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice el apóstol, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros, oigan, siervos. ¿Por qué? Por amor de Jesús. Pero también dice Gálatas en el capítulo número 1 y el versículo 10, un pasaje que ya hemos leído. Pues busco ahora el favor de los hombres, dice el apóstol Pablo, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Hermanos, hagamos un paréntesis para que no se nos vaya la idea. Qué bueno que esta iglesia es independiente. Oiga lo que estamos diciendo. Qué bueno que esta iglesia es independiente. No obedecemos, como los periódicos, ¿verdad?, a una línea editorial, hermano, o a un patrón. Mire, hermano, qué tremendo cuando la iglesia tiene que obedecer a un patrón pujante, con poder. Problema, hermano, porque de repente si la iglesia obedece a un gran patrón pujante, con poder, hermano, la iglesia se puede extraviar, puede dejar de predicar el evangelio. Si a mi patrón no le gusta el sermón, no,
cambiar, dale por otro rumbo. Bonito va a estar que yo no voy a predicar el evangelio por obedecerle a un don. Jamás, hermano. Gloria al Señor que la iglesia es independiente. Y que el único patrón, el único don que tenemos se llama Jesucristo. Él es nuestro jefe, Él es nuestro guía. A Él obedecemos en su santa palabra. ¿Ah? Aquí no hay influencias, aquí no hay poder. Aquí nuestro guía, nuestro capitán se llama Jesucristo. Qué bendición eso. Como dice el apóstol Pablo, miren, Gálatas, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Es que eso es un peligro, hermano, tener compromisos con un hombre. Si yo me debo a un hombre, mire, hermano, si yo tengo compromiso con un hombre, me puedo apartar, hermano, me puedo ir por, como dicen, por la tangente o por el camino equivocado. Y dice el apóstol, o trato de agradar a los hombres. Pero mira la información de la epístola. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué interesante. Entonces ahí tenemos el primer aspecto, con relación a los aspectos personales del ministerio del apóstol Pablo. Uno, su perspectiva era la de un esclavo. Aplicación, ¿cuál tiene que ser nuestra perspectiva? También la de un esclavo. ¿De quién? De Jesucristo. Esa tiene que ser nuestra perspectiva. Pero en segundo lugar, el apóstol Pablo dice que su dueño era precisamente Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 1 en la parte B? Dice, Pablo, siervo o esclavo ¿de quién dice? De Jesucristo. ¿Eh? Ya dijimos, Pablo, como todo pecador, habiendo sido redimido, ahora pertenecía al Señor. Y como resultado, él quería vivir una vida de sumisión a su nuevo dueño, Jesucristo. Hermanos, nosotros hemos sido bendecidos con la redención. Oiga esa palabra, hermano. Nosotros hemos sido redimidos. Ya hemos ilustrado eso. Cuando se iba al mercado de los esclavos y un señor compraba un esclavo, lo que estaba haciendo era redimiendo a aquel esclavo. Entendamos eso, hermano. Yo sé que usted lo entiende, pero recordemos. Eso es la redención. Ahora, Pablo fue redimido. Usted fue redimido. Yo fui redimido. Porque yo era esclavo del pecado. Usted era esclavo del pecado. Pero cuando Cristo nos compró, cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, Cristo pagó el precio de nuestra redención y nos sacó del mercado de los esclavos y nos hizo libres. Ahora, es interesante, hermano, que Pablo no se declara libre para hacer lo que le da la gana. No, él pasó a ser un esclavo de Jesucristo de manera voluntaria, como lo aprendimos en el capítulo 6 de Romanos. Aunque Pablo fue liberado del mercado de la esclavitud del pecado, él no se veía a sí mismo como una persona independiente o libre de hacer cada cosa que se le antojara o lo que él quería, sino como el esclavo o siervo de su Señor, el Señor Jesucristo. Pablo no solamente fue salvado por Dios, sino que Dios tenía un llamado para él, un ministerio que Dios quería que él hiciera. Y lo mismo pasa con nosotros. Entonces ya tenemos dos elementos importantísimos con relación al ministerio del apóstol Pablo. En primer lugar, hermanos, ya dijimos o hablamos de que la perspectiva de Pablo era la de un esclavo, pero también él consideraba a su dueño al Señor Jesucristo. Pero en tercer lugar, su autoridad, o sea, la autoridad de Pablo era la de un apóstol. Esto ya lo aprendimos, ya lo estudiamos. Los días miércoles que estamos estudiando la epístola a los Gálatas, ya hablamos sobre el apostolado. Dice en el versículo 1, siervo de Jesucristo, llamado a ser, ¿qué dice, hermano? Apóstol. Ya aprendimos, hermano. Óigame bien lo que vamos a repetir. En el sentido literal, ya no hay apóstoles. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? ¿Lo dice Ricardo? No, lo enseña la Biblia, hermano.
Claro que en el sentido general, todos somos enviados a predicar. En la gran comisión de Mateo, somos enviados a predicar en el sentido general. Pero en el sentido específico, en el sentido especial de la palabra apóstol, mire hermano, no se ande creyendo usted todo lo que ven en la televisión. Ahí hay fulanotes que les gusta que el apóstol fulano, el apóstol fulano. Aprendimos en la enseñanza que el apóstol, en el sentido específico, tenía que llenar por lo menos dos requisitos. Uno, haber visto al Cristo resucitado, como Pablo lo testifica de sí mismo en 1 Corintios capítulo 9 y el versículo 1. ¿Qué dice Pablo? Leamos el pasaje, hermano. No lo iba a revisar, pero ¿qué perdemos? Al contrario, ganamos. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 9 y el versículo 1? ¿Qué dice Pablo de sí mismo? Exacto, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Y también podemos leer el capítulo 15 de 1 Corintios, para aprender que Pablo había visto al Cristo resucitado, se le manifestó el Cristo resucitado. Quiere decir que aplicaba para ser apóstol en el sentido específico de la palabra. Pero no solamente es un requisito haber visto a Cristo, sino haber sido personalmente nombrado por Cristo como apóstol. En el capítulo 26 de Hechos podemos revisar eso. En los evangelios, Cristo dedicó oración, un tiempo especial, para nombrar a sus apóstoles, 12, en el sentido específico. Hermanos, no es el tema de esta mañana y el tiempo se nos diluye si hacemos cada detalle que el miércoles estudiamos. Hemos visto, hermano, a la luz de la Escritura, que ya no hay apóstoles en el sentido específico. Yo le hice un comentario que uno de esos hombres que les gusta, que el apóstol fulano, él solito dice, el apóstol fulano dice, para esta crisis que hubo allá en Miami, de aquel huracán Irma, le habían puesto de nombre, ese hombre, él decretó, ese apóstol, él decretó, como que esa es la palabra que usan ellos, usan ciertas palabras, pero él declaró es la cosa, decretó, como que dice ley, no, él declaró que el huracán no le iba a hacer nada a Miami. Le pegó una bañada de primer nivel el huracán. Sí. Hermano, no hay que andar queriendo manipular a la gente. No, hermanos, la Biblia es clara. Un estudiante de la Biblia que dedica tiempo al estudio de la palabra de Dios, no tan fácil le van a lavar el cerebro, hermano. Lo van a meter mentiras. No, ya explicamos, la Biblia lo enseña. Pero el apóstol Pablo sí. Él dice, llamado a ser apóstol, llamado a ser mensajero. Imagínense ustedes, hermanos, el ministerio del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo escribió 13 epístolas en total. El apóstol Pablo plantó iglesias, hermanos, cristianas. Entonces, ya sabemos tres cosas: la perspectiva del apóstol Pablo, ser un esclavo; su dueño, Jesucristo; su autoridad, la de un apóstol; pero en cuarto lugar, su ministerio. El ministerio del apóstol Pablo estaba envuelto en el evangelio de Dios. Ahí nos vamos a detener 5 minutos. En el evangelio de Dios, el ministerio del apóstol Pablo estaba, hermanos, cifrado exclusivamente en el evangelio de Dios. ¿Qué dice el versículo 1 al final? Apartado, ¿para qué dice? Para el evangelio de Dios. Evangelio. ¿Ve? Pablo fue apartado por Dios en el momento de su salvación para ser un mensajero especial del evangelio de Dios. Y vamos a recordarlo, hermanos amados. Vamos a recordarlo. No perdemos, ganamos. ¿Qué hemos dicho que es el evangelio? ¿Qué fue la corriente? ¿Qué hemos dicho que es el evangelio? Bueno, hermanos, hemos explicado
que el Evangelio son las buenas noticias o son las buenas nuevas. En primer lugar, el Evangelio son las buenas nuevas de Dios al hombre. Y ya hicimos, hermano, una breve explicación. Que el Evangelio es una palabra compuesta, que quiere decir literalmente buenas nuevas o buenas noticias. Imagínese usted, hermano, que en el Nuevo Testamento se le llama las buenas nuevas de Dios al hombre. Eso es el Evangelio. El Evangelio de Dios, hermano, es el regalo de Dios para la salvación del hombre. Eso es el Evangelio. Ahora, en segundo lugar, yo quiero decirle esto también. El Evangelio, hermanos, no es un acontecimiento propio o exclusivo del Nuevo Testamento. No. Lo puedo poner aquí. Sí. El Evangelio no es un tema exclusivo del Nuevo Testamento. No. El Evangelio ya había sido prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Sí, el Evangelio ya había sido anunciado en el Nuevo Testamento. Y si no, ¿qué dice el versículo 2 de Romanos, hermano? Es lo que estamos estudiando. ¿Qué dice el versículo 2? Exacto, que Él había prometido. Usted sabe que ahí nos encontramos, hermano, con un verbo, lo que en gramática se le llama perifrástico, es decir, un verbo compuesto, haber prometido. Y está en la voz pasiva. Es decir, que otro hizo la promesa, en este caso Dios. Dice que Él había prometido. Allí está. El Evangelio no es un tema que se introduce en el Nuevo Testamento. No, Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, como lo dice el versículo 2. Pero, yo quiero, hermano, recordarle un pasaje precioso. A mí me gusta leer ese pasaje, hermano. Gozo ese pasaje y me emociona ese pasaje. Ese pasaje toca mis fibras íntimas. El pasaje de Lucas capítulo número 24. Usted sabe de qué se trata. Estamos diciendo, hermano, que el Evangelio no es un tema exclusivo o nuevo en el Nuevo Testamento. No, es un tema que ya Dios lo había tratado en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Lucas capítulo 24 a partir del versículo 13? ¿De qué se habla? Solo voy a parafrasear el pasaje por el tiempo. ¿De qué se habla en Lucas capítulo 24 a partir del versículo 13? Se habla del camino a Emaús. Usted recuerda, hermano, que el Cristo resucitado se le apareció a dos hombres. Se le apareció a dos hombres. Se les manifestó a dos hombres. Y dice que los hombres no le reconocieron, no le habían reconocido y caminaron con el extranjero. Y el extranjero les preguntó: ¿y por qué estáis tan tristes?, les dijo el extranjero. Y aquellos hombres conmovidos le dijeron, o sorprendidos: ¿acaso eres el único forastero que no se ha dado cuenta de las últimas cosas que han sucedido en Jerusalén? De cómo mataron a aquel hombre, de cómo mataron al Señor que vino con señales, con poder. Ahora, el versículo 27, hermano, es la parte fundamental de nuestro estudio. ¿Qué dice el versículo 27 de Lucas capítulo 24? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en las Escrituras el qué, hermano, lo que de él decía. ¿De quién decía? ¿De quién hablaba los profetas y el Antiguo Testamento? O sea, los escritos de Moisés, que quiere decir el Antiguo Testamento o el Pentateuco. ¿De quién hablaba? De Cristo. De Cristo. El Evangelio, hermanos, había sido prometido en el Antiguo Testamento. Es más, hermano amado, Dios prometió enviar un redentor para aplastar a Satanás y ofrecer la salvación de los pecadores. Como es bien fácil encontrarlo, ¿qué dice Génesis capítulo 3 y el versículo 15? Para que veamos desde dónde, hermanos, se avista en el horizonte lejano la presencia del Redentor, del Cristo glorioso. ¿Qué dice
Génesis capítulo 3 y el versículo número 15, hermano. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, o sea, tu semilla, y la simiente suya. Allí la mujer es Israel. Esta te herirá en la cabeza, es decir, aquella simiente, y tú le herirás en el calcañar. Desde allí está presentado en el horizonte, hermano, la presencia del Cristo. ¿Era el Evangelio un tema nuevo? No. ¿Era un tema novedoso? Es decir, un tema recientemente presentado en el Nuevo Testamento. No, hermanos. Es más, mire, Dios escogió a Abraham como la familia a través de la cual el Redentor vendría. Y eso usted lo puede estudiar hoy en la casa, en su devocional, en Génesis capítulo 12. Allí se presenta, hermanos, que por medio de Abraham, Cristo iba a aparecer en la tierra. A mí me gusta oír un maestro de Biblia. Lo escuchamos en la mañana con mi familia. Cuando andamos haciendo el quehacer, nosotros ponemos la radio. Y hay un maestro de Biblia que está enseñando Génesis. Y él dice, él tiene que compartir eso, que para él uno de los personajes más emblemáticos, sobresalientes de todo el Antiguo Testamento es Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, hermanos, de Abraham es donde viene, hermanos, la línea que hace posible el nacimiento de Cristo. ¿Ah? ¿Por qué nosotros, hermanos? ¿Por qué yo tengo una bandera de Israel en el cuarto donde yo duermo? Hermano, porque gracias a los judíos tenemos la palabra de Dios. ¿Ah? Sí, hermano. Yo recuerdo que un hombre, mire, un hombre de esos poderosos, que tenían dinero, hermano, médicos y todo, mire, dijo una vez, ahí está grabado en esa cosa del YouTube: maldigo desde mis entrañas al pueblo de Israel. Y así, miren, al pueblo de Israel lo maldigo desde mis entrañas, dijo ese hombre. Pues dicen los médicos de cabecera que en las entrañas le cayó el cáncer, que lo hizo fulminado. Allá pasaba en Cuba, bien amigo de Cuba. Así se inflamó, mira, gran pelota. El pueblo de Israel, hermano, gracias a un hebreo nosotros tenemos, gracias a los hebreos tenemos la palabra de Dios, y un hebreo es nuestro Salvador. Un hebreo es nuestro Salvador. ¡Qué bendición, hermano! Por eso Abraham es importante. Ahora, ¿quién es ese Redentor? Bueno, es Jesucristo. Jesucristo es nuestro Redentor. Pablo nos dice en el Evangelio que se trata de una persona. ¿Y quién es esa persona? Jesucristo. ¿Qué dice los versículos 3 y 4 del pasaje que estamos estudiando de Romanos? ¿Qué dice Romanos los versículos 3 y 4? Acerca de su Hijo. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y allí Él desglosa quién es Jesucristo. Mire, allí está. ¿Quién era Jesucristo? Bueno, del linaje de David según la carne. Versículo 4, y que fue declarado Hijo de Dios. ¿Sabe usted, hermano? Por este pasaje y por muchos más, nosotros sabemos que Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Porque de acuerdo al linaje en la tierra, hijo de David, pero declarado Hijo de Dios con poder y gran gloria. ¿Quién es Jesucristo? Es el Hijo de Dios. ¿Sabía usted, hermanos, que en el Nuevo Testamento 90 veces se dice que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y el nombre Jesús, hermano, era su nombre personal. En la escuela, ¿verdad? Sus compañeros, sus amigos le llamaban Jesús. Cristo es su título. Su título, hermano. El que quiere decir el Mesías, o su oficio, podemos decir. Ahora, ¿quién es Jesucristo? Bueno, ya lo dijimos. 100% Dios, 100% hombre. Y terminamos con esto, hermano. Jesucristo cumplió las escrituras del Antiguo Testamento. Como lo dice Gálatas capítulo 4. Por esa razón Jesucristo es nuestro Redentor. Porque cumplió las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, yo quiero terminar con esto, mire, porque ya no hay tiempo. Quiero decirle que Jesucristo es el Dios que se hizo hombre. Y es Él el enfoque central del Evangelio. Por eso es que Pablo habla de Jesucristo. Por eso es que los creyentes tenemos que hablar de Jesucristo. Mire, quiero decirle algo, hermano. No hay respuesta
para esta humanidad perdida fuera de Jesucristo. Amén. Mire, el viernes yo fui a un desfile. ¿Quiero ver? Sí, el viernes fue. Yo fui a un desfile. Yo trabajo en Nueva Guadalupe. Y un desfile que organizó el hospital de Nueva Guadalupe. Y el propósito del desfile era propagar, hermanos, anunciar a voz en cuello el problema de los embarazos precoces, de los embarazos en la juventud. Y sabe una cosa, hermano, todas las instituciones, no solo las instituciones de salud, hacen énfasis en la prevención. ¿Qué enseñan a los muchachos? Porque allí tuve mis alumnos de séptimo grado, de octavo y de noveno grado. ¿Qué les enseñan a los muchachos de bachillerato? La protección. En otras palabras, en cuanto te protejas, no hay problema. Una vez yo fui donde mi cuñada, que mi cuñada me es de bendición a mí, porque fíjate que en el hospital, hermano, no tengo que hacer fila. Gracias al Señor y a la bendición de mi cuñada, que aquí está presente. Gracias al Señor. Y yo leí en un cartel, hermano, que estaba ahí. Yo no recuerdo, me hubiera tomado una foto, pero dice ahí la cantidad de preservativos que le dan a cada persona, a cada grupo de personas. Yo no sé si a los expresidables dan 150 al mes, yo no sé cómo es la cosa. Pero el punto es esto, la prevención. Yo hubiera deseado, hermano, por primera vez en mi vida, deseé que me dieran el micrófono para decirle, ¿por qué no le apuestan a la abstinencia? Dígame usted, hermano, ¿por qué no le apuestan a la abstinencia? ¿Ah? ¿Acaso nos consideramos incapaces, hermano, de ser fieles a nuestra mujer? ¿Nos consideramos, hermano, como que si somos animalitos? Porque el animalito es cuando siente el olor de la feromona y la cosa, es que ya siente ganas del acto sexual. ¿Por qué no se le apuesta a la abstinencia? Pregunto, ¿ah? ¿Acaso no tenemos fuerza, valor? Pues los creyentes sí. Los creyentes sí, porque hemos aprendido en Romanos capítulo 6 que ya no somos esclavos del pecado. No. Si usted me pregunta, hermano, que dice que a usted no le gustan las muchachas aparte de su... ¿Cómo no? ¿Ve? Y yo soy un admirador del sexo femenino. Pero ya le he dicho, hermano, que aprendimos en Romanos 6, conocer. ¿Qué conozco? Que soy hijo de Dios. Que Cristo me ha redimido. ¿Ah? Después considerarse. ¿Cómo me considero? Un marido de una mujer, padre de 2 hijas, siervo del Señor, predicador, hermano suyo. Y finalmente presentar. ¿Voy a presentar yo mis miembros para que el pecado se deleite en ellos? No. Voy a presentar mis miembros para servir al Señor. La respuesta a esta humanidad perdida no es los preservativos, es el Evangelio de Cristo. Es interesante, hermano, que la iglesia en Corinto, hermano, es una iglesia en crisis. Mire, tanta la crisis en Corinto, que había hasta incesto dentro de la misma iglesia. Usted sabe lo que es el incesto, que un familiar vivía con su familiar. Yo le pregunto, ¿fue el apóstol Pablo a llamar al ministerio de salud? ¿Fue el del alcalde a decirle vamos a perifonear? ¿Qué hizo Pablo? Les presentó el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la respuesta para el hombre? El Evangelio de Jesucristo. No hay otra respuesta. ¿Entendemos, hermano? Amén. 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 Gracias al Señor. Hermano, quedamos todavía pendientes con el tema. Con la ayuda del Señor, si el Señor no ha venido por su iglesia en el rapto, nos vemos el domingo. Y si no, nos vemos allá arriba. ¿Qué sería mejor? ¿Ah? Bueno, hermano, gracias al Señor. Pero como siempre, hermano, tenemos que hacer la invitación. Si en esta mañana hay alguien que no ha puesto su fe en Cristo, este es el momento. ¿Habrá alguien que no ha creído en lo que le acabamos de presentar en el Evangelio? Si alguien no ha puesto su fe en el Evangelio, ¿sabe cómo se obedece al Evangelio? Creyéndolo. De ninguna otra forma. ¿Qué hago? Crea en el Evangelio. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiere creer en el Evangelio de Jesucristo? Le invitamos. O que quiere poner su fe en Cristo. Le invitamos para que lo haga en esta mañana. Adelante, vamos a orar por usted, ¿verdad? O si usted, ¿verdad?, se considera que no ha estado en comunión, hoy este día puede usted regresar a la comunión con el Señor. Le invitamos para que lo haga.
para que ponga su fe en el Señor. ¿Habrá alguien que en esta mañana lo quiere hacer? Con respeto lo hacemos, con respeto le invitamos. Mientras usted no crea en Cristo, solamente es un oyente. Tenemos que informarle eso, ¿verdad? Y a nosotros nos da mucho gusto, nos agrada, ¿verdad? Y oramos para que Dios haga la obra en su corazón. Pero si en esta mañana alguien quiere poner su fe en Cristo, le pedimos que nos lo indique para orar por usted, los ancianos, los diáconos, y vamos a pedirle al Señor que le bendiga. Por última vez, ¿habrá alguien que en esta mañana quiere poner su fe en Cristo? Le invitamos para que lo haga. Hermana, usted es lo que quiere. Pase adelante, hermana, vamos a orar por usted.